a organizar lo que nos queda. Y vamos a hablar también del trabajo integrador. Oye. ¿Algo más que quieran saber fuera de ese tema? ¿O que quieran comentar? Profe, ¿cómo estás? Bien, Agustín. Tengo una consulta con respecto al trabajo de las organizaciones con y sin fines de lucro, viste que teníamos pendiente. Sí, sí. ¿Habían puesto una fecha, parece? No, todavía. ¿No? Ah, porque la La otra única vez... consigna respecto a eso es que lo fueran haciendo. Tenían que elegir una organización con y sin fines de lucro e ir vinculándola con todos los temas que vimos en la primera parte. Ah, Misión, visión, valores, concepto de organización, clasificación, todo lo que vimos en la primera parte, administración, administradores. La idea que pudieran hacer un trabajo, o sea, el trabajo integrador va a tener incluida esa primera parte, digamos. ¿Sí? Eso que buenísimo. se supone que ustedes deberían haber ido trabajando, va a formar parte del trabajo integrador. Y va a tener otra parte que ahora se las comento. Buenísimo, gracias. Si les parece, les voy a compartir. Vuelvo a decir que en la sección archivos del aula virtual, en la carpeta de cronograma, Wada le subió hace un ratito el cronograma de la segunda parte de la asignatura, que igual ahora se los voy a compartir. Un segundo. Bien, acá tienen el cronograma de la segunda parte, vuelvo a decir, lo tienen en el aula también, acá lo van a ver medio chiquito quizás. Nos quedan pocas clases, ¿sí? La idea es que nosotros arrancamos el jueves de la semana pasada a ver el tema de teoría, evolución de la teoría administrativa o escuelas de administración, como también se lo conoce. Vimos los clásicos y los neoclásicos. Hoy vamos a trabajar la Escuela de Relaciones Humanas de Elton Mayo y la Escuela de Psico y Sociología. El jueves vemos a Max Weber con el modelo burocrático. La idea es que el 30 de abril, el martes 30 de abril, esa clase se la dediquemos a la devolución del parcial. Nosotros tenemos la metodología de que cuando llevamos el examen corregido, lo que hacemos es entregárselo a ustedes, ver entre todos las respuestas que fueron poniendo, cuáles eran las respuestas esperadas, que ustedes se saquen las dudas que tengan respecto de lo que se les tomó en el parcial, que ustedes mismos se autoevalúen, que al lado de cada pregunta puedan poner la nota que ustedes se pondrían, y luego puedan indicar si quieren que se hagan correcciones o si quieren que se revea alguna pregunta, ¿sí? Después lo vuelven a entregar. Así que la clase del 30 esperamos dedicarla seguramente en su totalidad a esta actividad. ¿Sí? Para nosotros el examen es una instancia más de aprendizaje y lo tomamos de esta manera. Porque si no queda en solo miro la nota, pero no me queda claro qué se esperaba que responda, en qué me equivoqué o qué pusieron mis compañeros, cómo podría haber complementado la pregunta, ¿sí? El 2 de mayo el jueves 2 de mayo estaríamos viendo teoría de la organización y después dedicaríamos una semana a ver teoría general de sistemas, donde entra teoría general de sistemas incluye todo lo que tiene la asignatura en la unidad 3. Teoría de sistemas, medio ambiente y relaciones interorganizacionales. Luego tenemos una semana completa sin clases, que es la semana de exámenes adicionales que está en mayo. Desde hace varios años los estudiantes han logrado incorporar 2 mesas adicionales de exámenes finales, unas en mayo y otras en septiembre. Siempre les va a pasar que una semana de mayo y una semana de septiembre no hay clases, al menos no debería haber clases, porque algunas materias dan clase igual, porque está destinada esa semana a que los alumnos puedan rendir exámenes finales. ¿Sí? Hay mesas de finales. Sugerencia.
¿yo qué les diría? Hagamos de cuenta de que hay clases igual y pueden aprovechar esa semana, por ejemplo, para trabajar con el trabajo práctico integrador, que ahora les voy a comentar, ¿sí? Si se fijan, la comisión 10 tiene alguna diferencia con ustedes. Ustedes van a tener el examen una fecha antes que ellos, porque somos muchos nosotros y necesitamos alguna fecha más para la exposición del trabajo integrador, ¿sí? Cuando volvamos de los exámenes finales, vamos a ver el tema de dimensiones del acto de trabajar y las nuevas sentencias, que esto es unidad 4. Haremos una clase de repaso y esperamos quizás el 30 de mayo tomar el examen, ¿sí? No es estático, puede variar. Podemos llegar a pasarlo para el 4, si fuera necesario, lo evaluaremos, lo veremos, ¿sí? Hicimos esta hoja de ruta tentativa, ¿sí? Pero entre el 30 de mayo y el 4 de junio estaríamos teniendo el segundo parcial. Tenemos que exponer el trabajo práctico integrador, ¿sí? Ahora hablamos de eso. Bien. ¿Dudas con esto del cronograma? Ahora hablamos del trabajo integrador. ¿En qué va a consistir el trabajo práctico integrador? Tal como les dije, ustedes tuvieron en la primera parte de la asignatura que elegir a 2 organizaciones y se les pidió que vayan relacionando los temas que vimos en clase con esas organizaciones. Viendo el tema, todo esto que les voy a comentar ahora, ustedes van a recibir mañana o pasado, entre mañana y el jueves, las consignas escritas, ¿sí? Para que ya las tengan. La primera parte, entonces, como les decía, les pedimos que eligieran 2 organizaciones y había que ir vinculando los temas que veíamos en clase con esas organizaciones, ¿sí? Misión, visión, valores, clasificarlas, cómo lo relacionamos con administración y administradores, ¿sí? Todo lo que fuimos viendo. Sobre esta segunda mitad, a ustedes se les va a asignar un tema. ¿Qué tema? Seguramente alguna de las escuelas de administración. Quizás a algún grupo le toque trabajar con los clásicos, a otro le tocará trabajar con neoclásicos, a alguien le tocará teoría de la organización, a alguien le tocará teoría de sistemas y demás. ¿Qué es lo que van a hacer con ese tema que les toque? Van a profundizar el estudio de esa teoría o de esa escuela. Nosotros vimos muy abuelo de pájaro el día jueves el tema de las escuelas clásicas y neoclásicas. Hay muchísimo más para profundizar sobre el tema. Y esa va a ser la tarea que van a tener ustedes. Profundizar la investigación sobre la escuela o la teoría que les toque. ¿Sí? Luego, lo que vamos a hacer, que va a ser parte también del trabajo, va a ser un juego de roles. Un role playing. En el que ustedes van a tener que adoptar la postura de los autores que les haya tocado e interpretar alguna situación X. ¿Qué quiere decir? Que en ese juego de roles va a haber una interpretación. Quienes toquen los clásicos, por ejemplo, la Escuela de Administración Científica, van a tener que adoptar la mirada, la postura de Taylor y sus seguidores. A quien le toque la Escuela de Relaciones Humanas, tendrá que hacer una interpretación tomando el papel o adoptando el papel, la postura de Elton Mayo y sus seguidores. ¿Sí? ¿Me explico? A grandes rasgos, vuelvo a decir, van a tener las consignas escritas. Son consignas simples, ¿sí? No hay nada rebuscado, pero en esto va a girar el trabajo práctico integrador. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y de paso les pido, todos los que puedan, si quieren prender sus cámaras, porque hablarle a cuadraditos grises es bastante aburrido. Que gracias a Matías, Ceci, que están ahí con las cámaras prendidas, haciendo el aguante, se ríe de Nazareno. Y sí, es un embole. Hola César, hola Meli, por lo menos veo que hay alguien. Es un embole hablarle a cuadraditos, me aburro, me duermo, estoy muy cansada, supongo que ustedes también. Así que nada, pongámosle un poco de onda. El que no puede, tranquilo, no pasa nada. Sí. Gracias a todos los que van ahí prendiendo la camarita. Bueno, estamos de acuerdo entonces en cuestiones que les preocupan. ¿Cuándo va a estar la nota del parcial? El 30. ¿Sí? Vamos a dedicarle esa clase
hacer la devolución. ¿Cuándo va a ser el segundo parcial? Entre el 30 de mayo o el 4 de junio, en eso va a girar. ¿Sí? Si ya saben que van a tener otro parcial ahí cerca, nos avisan, así no complicamos el fin del cuatrimestre. El fin del cuatrimestre es denso, es pesado, es complicado y es estresante. Entonces, la idea es no sumar más estrés a todo eso, sino que, digamos, lo podamos pasar lo mejor posible. Así que si tienen superposición de fechas con otros exámenes, nos avisan, así lo vamos previendo. ¿Sí? Profe, buenas tardes. Sí, Dani, ¿cómo estás? Melina pregunta al grupo que tenemos si la podés aceptar. No la tengo acá para aceptarla. ¿No estará entrando al link anterior? Ay, no sé, capaz que entró la de la comisión 10. O viste que Ahí. Patri publicó un link primero, pero ella no puede estar ahora porque está dando clase en la otra, así que abrí Está yo. bien. Quizá está entrando al otro. A mí no me figura acá para admitirla. ¿Sí? Perfecto, gracias. Dale, pasáselo cualquier cosa y así se une. Bien. ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Arrancamos con el tema de hoy? Vamos a ponerlo primero en sintonía. ¿Sí? Vamos a hacer un refresh de qué estamos viendo. Bien. ¿Qué empezamos a ver? ¿Qué eje temático empezamos a abordar la semana pasada? La evolución de la teoría administrativa. Vamos a hacer un recorrido en la teoría administrativa desde sus orígenes hasta la actualidad. Esta disciplina es bastante nueva. Hablo de la disciplina de administración. No es una disciplina milenaria, ¿sí? O muy antigua como lo puede ser la medicina, la contabilidad, las matemáticas. La administración es bastante nueva. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué no puedo decir, no, la administración es una disciplina que tiene 500 años? ¿Por qué? ¿Les doy una ayuda? ¿Cuál es el objeto de estudio de la administración? Las organizaciones. Muy bien. ¿Cuándo surgen las organizaciones? Muy bien, Marcos, sí, en sí no tiene mucho tiempo en las organizaciones. Y post-revolución industrial. Exacto, ¿sí? Recuerden que, a ver, podemos hablar de que en la humanidad ha habido algún tipo de organizaciones, de alguna manera se llevó a cabo la administración desde épocas antiguas. Y sí, a ver, el ser humano se ha organizado, ha administrado diversas actividades a lo largo de la historia. De hecho, la Iglesia, que es una organización muy antigua, ¿sí? Pensemos en los egipcios, en las grandes antiguas civilizaciones que tienen que haber gestionado todo lo que han hecho, las construcciones que han hecho, las civilizaciones que han formado. Pero, sí, Marcos, dice, eran de forma un poco más natural. A eso iba, ¿no? O sea, las organizaciones tal como hoy las conocemos, entendiéndolas como el objeto de estudio de la administración, surgen, como dijo bien Matías, post-revoluciones industriales. ¿Sí? Recordemos lo que estuvieron viendo y estudiando con Toffler, que vimos un cambio con las revoluciones tecnológicas, las revoluciones industriales, más adelante la tecnológica, donde surgían las primeras, ¿cómo le llamaba Toffler? ¿Se acuerdan esa palabra que él usaba? No hablaba de organizaciones. ¿Cómo le llamó Toffler? Corporaciones, ¿se acuerdan de esa palabra? Toffler, en el texto de la tercera ola, van a ver que él habla de las grandes o las primeras corporaciones que aparecieron. Y ahí estaban las industrias fabriles, las grandes cadenas comerciales, ¿sí? ¿Cómo le llama Peter Drucker? ¿Se acuerdan? Los voy a llevar a la primera clase casi de introducción en la administración, donde vimos el texto Sociedad de Organizaciones,
¿Cómo se refiere Peter Drucker? No es tanto instituciones. Él usa una palabra, a ver, las organizaciones son instituciones sociales, pero Drucker usa una expresión para referirse a las organizaciones. ¿Unas especies diferentes? Muy bien, Ceci, ¿sí? Vieron que Drucker, que escribió su texto ahí a mediados del siglo XX, él habla de las organizaciones como una especie diferente, ¿no? Y tiene que ver con esto. ¿Diferente a qué? Diferente a la familia, dice Drucker, diferente a la sociedad, diferente a la comunidad. Pensemos en ese cambio que venimos viviendo, ¿no? De revolución agraria, donde en la época toda de la agricultura, donde la gente se convertía en sí misma en productor y consumidor, ¿sí? Donde eran las familias las grandes unidades de producción. Y dice Drucker, no paren, esto es algo diferente, no es familia, no es comunidad, no es sociedad, es una especie diferente. Toffler le llama corporaciones. Más adelante va a tomar el nombre de organizaciones, ¿sí? Entonces la administración es una disciplina nueva porque su objeto de estudio es bastante nuevo. Tiene algo más de 100, 150 años, ¿sí? Entonces no podría haber existido la disciplina si no existía ese objeto de estudio. Por eso hablamos de una disciplina nueva. Y una particularidad que tiene la disciplina de administración es que se ha nutrido a lo largo de la historia, a lo largo de estos 100, 150 años, del aporte de otras disciplinas. Esto también es algo que nos critican muchas veces a los de administración. ¿Por qué? Porque hemos tomado aporte de otras profesiones, de otras disciplinas. De esto ya lo estamos viendo, que la primera escuela de administración que surge, vamos a llamar escuela a esos grupos de teorías, grupos de pensamiento, ¿sí? Que se unifican o que se agrupan. En ese momento, a ver, Taylor no dijo, vamos a crear la escuela de administración científica. No, el nombre de escuela se le puso más adelante, ordenando las diferentes teorías agrupándolas según su mirada hacia la administración. A ver qué dice Marcos. Se le podría decir que antiguamente se hacía de forma más directa y las organizaciones son más un tercer grupo, por decir. ¿Un tercer grupo de qué? Me confundiste, Marcos, explícate. ¿No tenés audio para hablar? Bueno, explícate, no entendí. Sigo mientras Marco escribe, sigo con la idea de lo que les estaba diciendo. La administración se nutre de diferentes disciplinas, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la primera profesión, la primera disciplina que hizo aportes? ¿De qué profesión era Taylor? Ingeniero era, ¿no? Ingeniero industrial, tal cual. El problema, a ver, uno de los problemas que tenían los capitalistas de esta época, los grandes capitalistas de las fábricas, de las industrias, ¿cuál era? ¿Por qué lo llaman a Taylor? ¿Cuál era la preocupación que tenían estos capitalistas de estos bichos raros o estas especies diferentes, estas corporaciones, estas organizaciones incipientes? ¿Qué problema tenían que resolver? ¿O qué preocupación tenían? Muy bien. Muy bien, Ezequiel, hizo aumentar la eficiencia. ¿A qué se refiere? Y la productividad también, ¿no, Ahí profe? va, muy bien, Melina. ¿Qué es la productividad o cómo se mide la productividad? Por la cantidad de producción o de la forma en la que trabajan. ¿Cómo ¿O se de mide? qué más? A ver, números, contadores, administradores. Necesitamos empezar, algo que vamos a empezar a aprender también es que todo para poder medirlo debe ser cuantificable. Cantidad de producto en función del tiempo. Ezequiel, vas orientado. No solo en función del tiempo. La productividad se mide como un cociente, una división. ¿Entre qué? Entre insumo-producto. ¿Sí? Yo voy a medir la productividad en horas que necesito para producir X cantidad de productos, tiempo, que ahí va el tiempo,
cantidad de personal que necesito para producir X cantidad de productos. La puedo medir en relación a la cantidad de materia prima, la puedo medir en relación a costos, dinero que necesito. Siempre es una relación entre el insumo y el producto. ¿Cuánto necesito de para obtener? ¿Sí? ¿Cuánto necesito de A para obtener B? ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la preocupación de estos capitalistas? Maximizar la productividad. ¿Sí? Maximizar la eficiencia. Hacer que estos bichitos raros funcionen. Que estas corporaciones, estas organizaciones sean eficientes. Ahora, esta preocupación ¿es lo que intenta resolver solo la escuela clásica? No, vamos a ver qué es la preocupación o es la incógnita que intenta resolver la administración en general. Todas las escuelas que van apareciendo intentan buscar esa receta que permita maximizar la eficiencia y la productividad en las organizaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? La mirada o el enfoque que cada una de las escuelas le va a dar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Solo estoy haciendo un pantallazo de en qué nos estamos metiendo o por qué estamos estudiando escuelas, porque después a veces nos quedan las escuelas como algo que vemos aislado y no le encontramos, no le hacemos el hilo conductor, ¿sí? Algo importante que yo necesito ir haciendo o ir rescatando de todas las escuelas y algunas preguntas que ustedes deben ser capaces de responder. Una es, ¿en qué contexto surge la escuela que estoy estudiando? Esa es una pregunta que ustedes, si van a estudiar las escuelas, deberían responder. ¿En qué contexto surge esta escuela? ¿Cuáles son los principales aportes que hace esta escuela? ¿Aportes a qué? A la administración. ¿Qué de esos aportes se pueden aplicar hoy en día a la realidad de las organizaciones? ¿Y qué crítica se le puede hacer a los aportes de esa teoría o de esa escuela? A ver, voy a ir leyendo el testamento de Marcos. ¿El enfoque? Sí, también. ¿Qué enfoque tiene? Muy bien, Nazareno, sí. Nosotros vimos que a las escuelas las podemos agrupar ahí te leo, Marcos, en dos grupos. ¿Se acuerdan? Y es más, si lo ven, si tienen Armida, en la línea de tiempo de Armida, que cada vez que inicia un nuevo capítulo, Armida les va repitiendo, ¿sí? La línea de tiempo, el cuadrito, él agrupa a las escuelas en dos grandes enfoques. ¿Cuáles son? Propuestas, le llama él. Dos miradas, dos enfoques que tienen las escuelas. Formales e informales. Muy bien. Excelente, Agostina. Nazareno también está con todas las luces. Vamos a tener escuelas con un enfoque formal y escuelas con un enfoque informal. Si tienen el cuadrito de Hermida a mano, van a ver que las escuelas que surgen a partir de mediados del siglo XX no las agrupa entre formales o informales, sino que están abarcando los dos enfoques, porque van a ser escuelas que empiezan a tener una mirada integral de la organización. Pero todavía no llegamos ahí. Eso quedará para la semana que viene. ¿Sí? Las que estamos estudiando ahora, vamos a ir agrupándolas. Escuelas formales, escuelas informales. ¿Qué diferencia es las escuelas formales o a qué se denomina formales e informales? Lo formal en administración, el grado de formalización, le vamos a llamar en la materia que sigue, tiene que ver con lo que llamamos lo hard. La estructura podría estar dentro de lo formal, como dice Marcos, pero no solo eso. Tiene que ver con las normas, los procesos,
los procedimientos, las cuestiones técnicas, tienen que ver con la tarea, el trabajo en sí, dejando de lado al trabajador. Las miradas formales no se centran en la persona, se van a centrar en el proceso, en la tarea, en el trabajo, en lo técnico, las reglas, los procedimientos. Cuando veamos a Max Weber el jueves, van a ver que formalismo puro. Y va a empezar a hablar de organigrama, y ahí aparece la estructura de la que habla Marcos. La mirada informal, la de relaciones humanas, Ezequiel, va a tener una mirada informal. Las escuelas informales se van a centrar en la persona, en el trabajador. Vamos a ver que tanto las escuelas formales como las informales buscan maximizar la eficiencia, buscan hacer que estas organizaciones sean efectivas, productivas, pero su receta, por así decirlo, va a tener una mirada más en la tarea, el proceso, en el caso de las escuelas formales, o va a tener una mirada más centrada en la persona, en los grupos de trabajo, en los procesos psicosociales, en el caso de las escuelas informales. Exactamente, Marcos. Lo formal también se lo asocia con lo racional, ¿sí? Cuando veamos un poquito más adelante las perspectivas de análisis organizacional, ¿qué es esto? Las miradas desde las cuales podemos analizar a las organizaciones. Vamos a encontrarnos con miradas más formales o racionales, que van a tener una mirada más en esto, el proceso, la tarea, el procedimiento, lo técnico. Vamos a tener otras que tienen una mirada más humanista, más informal. Vamos a tener después a nuestra gran y amada teoría general de sistemas, que tiene un enfoque súper integral y que nos viene a cerrar definitivamente la cuestión de la gestión integral de las organizaciones, ¿sí? Pero bueno, eso más adelante. Por ahora estamos en claro en estos dos grandes enfoques, las escuelas formales y las escuelas informales. ¿Qué las diferencia? Pregunta. El jueves empezamos a ver la escuela clásica, ¿se acuerdan? Que estaba integrada por 2 escuelas. ¿Cuáles son? Taylor y Bien, Taylor y Fayol. Fayol, es lo primero que nos surge, ¿no? Esos son 2 autores referentes de las escuelas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llaman las escuelas? Escuelas administrativas generales y... Esa para de a poco, Alondra, damos de a poco. Vos me hablás de la Escuela de Administración General, ¿de quién? ¿A quién tiene como referente la Escuela de Administración General? Fayol. Fayol, muy bien. Y Taylor tiene el de Administración Científica. Perfecto. Entonces, algo que ya tienen que tener en claro. La escuela clásica, que es la primera que surge, ¿en qué época? 1930. Antes. Ya a principio de 1900 surge esta escuela, ¿sí? Principio del siglo XX surgen las escuelas clásicas, integrada por 2 escuelas. La Escuela de Administración Científica, que tiene como referente a Taylor, la Escuela de Administración Industrial y General, que tiene como referente a Henry Fayol. ¿Por qué las 2 escuelas forman parte de una sola? ¿Por qué agrupamos a las 2 escuelas dentro de las escuelas clásicas? Algo tendrán en común, ¿o no? Porque fueron los pioneros en... no me sé explicar. Te ayudo. Fueron los pioneros en hacer aportes a la administración. Eso. Bien, me resulta insuficiente, no solo por eso, porque podríamos haberlos puestos a los 2 por separado. Taylor con una escuela, Fayol con otra. Algo tiene. Muy bien, Agostina, ya tengo un punto Ambos en son común. formales, ¿no? Ambos tienen una mirada formal de la organización. Nazareno está tirando más pista.
tienen el mismo enfoque. El hombre es una pieza más de la máquina, exacto. Para los dos, tanto para Taylor como para Fayol, el hombre es un engranaje más de la máquina. Se centraban en lo empírico y en lo técnico. Muy bien, Ezequiel. Sí, muy bien. No me olvidé, Nazareno, de tu respuesta. Ahí la voy a leer. Voy a retomar la respuesta de Nazareno y seguimos con lo que estábamos, de Marcos, y seguimos con lo que estábamos diciendo. Marcos me dice, es un intermediario que interactúa con los productores y los consumidores finales, donde para acceder a determinados objetos u otros, ante las personas lo hacían directamente con un productor primario, pero ahora ya no está. Casi el trato con el productor, como por ejemplo para obtener leche de la vaca. Ahora lo hace una organización que brinda un producto. Sí, fue, a ver si te entiendo bien. Estamos hablando del origen de las organizaciones, ¿sí? Fue un cambio disruptivo como lo fue. A ver, ¿cómo le llamó en términos de Toffler? Toffler habló de una cuña invisible. ¿Se acuerdan de haber leído este concepto? Una cuña invisible, una cuña es algo con punta, ¿sí? Una cuña que, ¿a qué se refería Toffler? A que hubo un quiebre, una ruptura entre el productor y el consumidor. Hubo un quiebre con las revoluciones industriales. Entonces ahí empiezan a surgir, como acá entiendo que está queriendo decir Marcos, las primeras organizaciones, donde ahora ya, como dice Marcos, ya ahora hay una organización que produce la leche. Hay un tambo, un establecimiento, y luego aparecen los intermediarios. Antes tenías la vaca en el fondo de tu casa y sacabas en el campo y sacabas la leche. Ahora aparecen organizaciones intermediarias. ¿Vamos por ese lado, Marco? ¿Eso es lo que estabas apuntando? Bien. Volviendo a lo que estábamos diciendo, entonces, dijimos que Taylor y Fayol eran ambos partes de un mismo enfoque, ¿sí? Los dos se van a centrar en las variables técnicas. Ahora, ¿qué los diferencia a uno y a otro? A Taylor y a Fayol. Fayol se encarga más de la parte de Vamos de uno. Agostina, después Melina. Fayol se encarga más de la parte de administración general, por así decirlo, y Taylor se encarga más de la maquinaria, como la productividad general, y Fayol de la organización, de la administración. Vas orientada, te voy a dar una vueltita de rosca a lo que estás diciendo. Taylor va a centrar su análisis. Muy bien, Nazareno, ahí sí. Estás muy asertivo, Nazareno, ahí, Taylor, que acá como está poniendo Nazareno, se va a centrar su análisis en el taller, en el sector productivo de la organización. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin? Es muy típico de eso. Taylor va a reducir tiempos en el proceso productivo, va a eliminar tiempos muertos, va a desarrollar un montón de técnicas que tienen que ver con hacer que el trabajador, que para él es un holgazán por naturaleza, no pierda tiempo en el trabajo, sino que sea sumamente eficiente, efectivo. Fayol buscaba una receta no solo para la fábrica, sino para cualquier tipo de organización. Fayol quería encontrar, por eso, a ver, ¿él qué hace? Enuncia los 14 principios. Eso es bien de receta, ¿no? Es como cuando dicen las 7 leyes para ser un buen líder, ¿no? Buscás una receta perfecta. Después, más adelante en el tiempo, vamos a entender que la administración no funciona tanto con recetas. Pero bueno, y después van a aparecer los neoclásicos, van a decir, bueno, no son 14 principios. Algunos van a decir son 30, otros van a decir, no, son 12. Y van a empezar en esa discusión no para nada efectiva o para nada eficiente. Pero bueno, tiene esta mirada Fayol. Quería encontrar esa receta para que cualquier organización pudiera ser administrada, no solo las industrias, ¿sí? Otra cuestión que los diferencia es que Taylor habla mucho de la supervisión, ¿no? De quien administra, el que supervisa,
aparece el rol del supervisor ahí, y Fayol va a hablar de la administración como el arte de gobernar. Concepto muy fuerte, muy antiguo ya. Administraciones no tiene que ver con gobernar. No tiene que ver con dar órdenes y que el otro obedezca. ¿Sí? Hay más diferencias, hay más similitudes, pero vamos recordando lo que estuvimos trabajando el jueves, vamos bien hasta acá, vamos refrescando esto a quien le toque para el trabajo integrador. Estudiar estas escuelas va a profundizar muchísimo más, ¿sí? Todo este tema. Avanzado el tiempo, corriendo ya el siglo XX, ¿sí? Nos encontramos con algunos acontecimientos bastante fuertes a nivel mundial para la humanidad. ¿Cuáles fueron? Las 2 guerras mundiales. Bien. ¿En qué época, qué años fueron las guerras mundiales? ¿Primera guerra? 1914, 1914. 1914 a... 1917, más o menos. Sí, 1918. 18. Bien. Segunda guerra. 40-41 hasta el 45. Sí, 39 al 45. ¿Qué pasó en el medio de las dos guerras? 1929-1930. La crisis del 30 de Estados ¿Estuvo Unidos. todo bien? Bien, la depresión del 30, bien. La caída de la bolsa. Bien, acontecimientos a nivel mundial sumamente drásticos que necesariamente e inevitablemente provocaron impacto en la sociedad, pero también en las organizaciones. Si hubo algo que empezó a pasar, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, es que los soldados que volvían de la guerra tenían que incorporarse al mercado laboral. ¿Y a dónde iban a trabajar? Las organizaciones. Entonces nos encontramos, o se encontraban, estos dueños, estos capitalistas, dueños de empresas, con que ya los métodos, a ver, las personas que estaban trabajando con ellos, estaban teniendo actitudes, traumas, que trasladaban al trabajo y que no sabían cómo resolver. Empieza a surgir, sobre todo luego de la posguerra, un auge muy importante vinculado a leyes, legislaciones laborales, de derechos humanos. Empieza a cobrar un auge muy importante todo lo que es la agrupación sindical, ¿sí? Los gremios. Primero en Europa, obviamente, se traslada ahí a Estados Unidos. Y toda esta realidad donde los empleados ya no se conforman con que los trates como un recurso y que los trates como hacía Taylor, que intentaba explotar su capacidad física al máximo. Los empleados empiezan a demandar otras cosas, a demandar más participación, a demandar que los escuchen. Empiezan las huelgas sindicales demandando mejores condiciones de trabajo. ¿Qué empieza a ocurrir? Que todos los aportes y todas las herramientas y las técnicas que desarrollaron los clásicos, tanto Taylor como Fayol, que fueron sumamente exitosas, que realmente elevaron la productividad a niveles impensados. Pero con esta nueva situación contextual empezaron a fallar. Y la productividad empezaba a bajar. ¿Cuál decía Taylor que era el mayor incentivo de las personas? ¿Qué motiva a las personas según Taylor? Dinero. El salario, ¿no era? Dinero, exacto. ¿Qué decía? Si vos querés que las personas trabajen más y mejor, ¿qué tenés que hacer? Pagarles más. Más plata. Exacto. Entonces empieza esa cuestión de el pago por pieza producida. Pero ¿qué empezó a pasar? Que aún así, aunque implementaban estos métodos, las personas no eran más productivas. La productividad bajaba.
Los empleados demandaban otras cosas. Entonces, es en esta instancia en que el contexto había cambiado, en que la realidad de las organizaciones cambió, que ya los aportes de los clásicos fueron insuficientes. ¿Y qué hacen estos empresarios, estos capitalistas? Salen a buscar ayuda en otras profesiones. Y acá van a surgir las escuelas en esta época, 1925. A ver, no es que los clásicos se terminan, los clásicos continúan. Y de hecho, luego de los clásicos vamos a ver que en esta misma época, 1925, 1930, 1940, 1945, van a estar los neoclásicos, que ya los vimos, que son los que continúan la línea de trabajo de los clásicos. ¿Sí? Va a continuar esta mirada formal, pero van a surgir otros profesionales con otras miradas. ¿Que de qué profesiones van a venir? Les pregunto. Sociología y psicología. Que de hecho en esta época toman un gran auge estas profesiones, ¿sí? En este contexto de guerra, ¿De la psicología? Psicología y sociología van a tomar, ¿sí? Un rol muy importante a nivel de la sociedad y también lo van a tomar a nivel de las organizaciones, ¿sí? A ver que, Marcos, me perdí un aporte tuyo. Hubo momentos durante el siglo XX que se dice que fue la era de oro del capitalismo, si no me equivoco, fue post Segunda Guerra porque se produjo eso sí, hasta no hace 20 años estaban enfrente de una crisis. Duda de cómo se las arreglaron las organizaciones. ¿Te estás metiendo en un tema? Ojalá te toque estudiar alguna de las escuelas de este contexto para que esa respuesta la traigas vos. Vos y el equipo. Mira, recién en esta época, ya 1930, 1940, los que escribían, los que estudiaban las organizaciones, van a darse cuenta de que el entorno afecta, que necesariamente tienen que mirar el afuera y que lo que está ocurriendo en el contexto va a influir en la forma en que gestionen. Pero todavía no había nada escrito sobre esto, ¿sí? Así que vamos de a poco. La escuela que va a surgir, la primera, es la Escuela de Relaciones Humanas, que tiene como principal referente ¿a quién? Elton Mayo. Elton Mayo. Y acá hago una aclaración porque en algún examen lo han puesto. Es Elton Mayo y no Elton John. ¿Sí? Elton John es el cantante, te lo pido por favor, porque uno después lee de todo. No. Se ríen, pero de verdad que lo he leído. Terrible. ¿Alguien levantó la mano? Me pareció como que alguien levantó la mano, Tomás, ¿o no? ¿O era una expresión de risa? Bueno, Elton Mayo. Elton Mayo, ¿sí? Que era el director de investigaciones de Harvard, ¿sí? ¿Qué hacen los capitalistas? Bueno, los empresarios vamos a buscar ayuda en Harvard y ahí aparece Elton Mayo y su equipo y van a hacer un estudio que es sumamente importante, ¿sí? Que es el estudio Hawthorne, se llama, que hacen un experimento en una central de Hawthorne de la General Electric. ¿Leyeron sobre este estudio? Es súper importante. Nope, dice Ezequiel. No hicimos los deberes, no leímos para hoy. Mal ahí. Bueno, les voy a contar, ¿sí? De qué se trató este estudio. ¿Cuál era la teoría de Elton Mayo? Que las condiciones de trabajo influían en las actividades de los empleados, de los trabajadores. Entonces Elton Mayo quería demostrar, mediante un estudio, un experimental, que si a las personas o a los trabajadores les mejorás las condiciones laborales, entendiéndose iluminación, humedad, comodidad,
¿sí? Si lo tradujéramos en términos actuales, no sé, elementos ergonómicos. ¿Qué es algo ergonómico? ¿Tiene que ver con las posturas de trabajo, profe? Sí, entonces, O sea, la comodidad de, como por así decirlo, no sé, ahora te dan una faja para que vos mejores la postura y puedas trabajar mejor. bien. Tener los elementos con la forma apropiada para el cuerpo, para que el ¿Para cuerpo qué? apoye y Ah, tipo la descanse o silla. trabaje mejor. ¿Para qué? ¿Por qué habría que preocupar? ¿Por qué se preocupa de esto en las organizaciones? Que Para trabajan proteger. para Para que crezca la... Bien, y para que no nos enfermemos tanto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el trabajador esté lo más sano posible, ¿sí? Y mejore su postura, mejore, a ver, no tenga problema de articulaciones, no tenga problema en la espalda. Entonces, le doy los elementos de seguridad, los elementos de comodidad física que necesite, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se me enferme tanto y que trabaje mejor y más Claro. motivado. Sí, ¿Sí? que no falte. Que no falte. Bueno, el ausentismo era uno de los problemas que tenían en esta época las organizaciones. Había un alto ausentismo y una alta rotación del personal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rotación del personal? Despidos o renuncias y contrataciones masivas. Bien. O cambiar de puesto, ¿no? Cambiar varias veces de puesto, ¿puede ser? Tiene que ver más con la desvinculación de las organizaciones. ¿Sí? Una rotación del personal, continuamente hay gente que se va y que viene, se va y tengo que contratar gente nueva. ¿Sí? Esto era una preocupación porque, a ver, a veces cuando se piensa decir, bueno, ¿cómo resuelvo un problema con una persona? Esta persona que está teniendo conflictos, que está teniendo problemas, lo primero que surge muchas veces es los despidos, y que se vaya y traigo otro. Pero los despidos y las contrataciones tienen un costo económico. Indemnización. Y de ¿Cómo? tiempo. Tiempo. Indemnización. Bien, exactamente, la indemnización que no es barata. Las capacitaciones. Muy bien, Matías, hay que capacitarlos, ¿sí? Entonces, que haya una alta rotación es un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué quería demostrar Elton Mayo con este experimento? Que si mejoraban las condiciones de trabajo, iba a aumentar la productividad. Entonces implementa una metodología que tiene que ver con tomar dos grupos de trabajo. Un grupo en el que iban a variar las condiciones y otro grupo que iba a funcionar como grupo testigo. Un grupo en el que iban a continuar trabajando en las mismas condiciones en que lo hacían hasta ahora. ¿Sí? Entonces, en el grupo en el que iban a variar las condiciones, ellos toman una de las variables que fue la iluminación y empiezan a subir y a bajar la iluminación, ¿sí? Y miden la productividad. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuál creen que fue el resultado de este estudio? No funcionó. ¿En qué sentido decís que no funcionó? En productividad. En realidad, sí aumentó la productividad. Hay algo que no funcionó, no me acuerdo qué decía en el texto. No es que no funcionó, sino que no se demostró lo que esperaba Mayo de nosotros. ¿Por qué? En el grupo donde mejoran las condiciones de iluminación, la productividad aumentó notablemente. Pero en el grupo en el que no modificaron ninguna condición, también aumentó la productividad. Y esto Mayo y a sus seguidores les quemó los papeles. Al punto que dice que buscaron otros investigadores que fueran a ver qué estaba pasando, qué habían descubierto, por así decirlo. Que las personas trabajaban mejor en conjunto.
no solo eso, no tiene que, porque no pusieron, en esta instancia no pusieron, en este estudio, en este experimento, no pusieron a prueba el trabajo en grupo. Lo que pusieron a prueba eran una condición ambiental, que en este caso era la iluminación. Lo que afectó acá es que ambos grupos sabían que estaban siendo observados. Sabían que estaban siendo parte de una investigación. Sabían que eran tenidos en cuenta. Que alguien los estaba teniendo en cuenta para algo. Entonces descubren que las personas nos motivan varias cosas. Y que la participación tiene un rol importantísimo al momento de explicar por qué trabajamos y qué nos motiva. ¿Trabajamos por dinero? Sí, claro. Para vivir. No. Exacto. ¿Nos incentiva? ¿Nos motiva la cuestión económica? Seguramente todos, a ver, en este sistema en el que vivimos, todos necesitamos dinero para adquirir bienes, servicios que deseamos. ¿Es lo único, como decía Taylor? No. Profe, no tiene nada que ver con el tema, pero dice que la llamada finalizará en 2 minutos. Está perfecto, gracias. Voy a crear una y nos sumamos a otra, ¿sí? Ahí se las dejo en el chat. Ahí se la dejé en el chat y ahora lo voy a poner en el aula, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Ahí estamos. Bueno, estábamos entonces hablando de las conclusiones de los estudios Hawthorne, ¿sí? Decíamos entonces que las personas no solo nos motiva la cuestión económica, también nos motivan las cuestiones ambientales, también son importantes, ¿sí? Tener buena iluminación, buenas condiciones de trabajo, a ver, que nos den un refrigerio, que tengamos tiempo para descansar, también es importante y son factores motivacionales. Pero les decía algo que fue novedoso para Elton Mayo y sus seguidores, tenía que ver con que las personas también nos motiva que nos tengan en cuenta. Nos motiva la participación. Que nos tengan en cuenta hasta para tomar decisiones. Esta va a ser la primera vez en que se va a pensar a la administración ya no como el arte de gobernar, como decía Elton Mayo,
ese arte de dar órdenes y que los demás obedezcan, sino que va a influir muchísimo el factor humano, tener en cuenta a las personas, que quienes trabajan en la organización para estas escuelas, para Elton Mayo, la Escuela de Relaciones Humanas y sus seguidores, la persona va a ser el centro. ¿Vos querés que la organización sea productiva? Bien, César, que sientan pertenencia, exacto. Las personas son consideradas personas y no máquinas, totalmente. Cambia el foco radicalmente. Las personas son personas y no solo son personas, son el elemento más importante de la organización. Taylor y Fayol imaginaban una organización sin personas. Las personas convertidas en máquinas. Para Elton Mayo y sus seguidores, lo más importante van a ser las personas. Para Elton Mayo y sus seguidores, ellos van a centrar su mirada no solo en la persona, sino en el grupo. Alguien habló hoy de la participación y el trabajo grupal. Ellos van a desarrollar teorías de grupo, sobre todo los aportes que vienen de la sociología, ¿sí? Teorías de grupo en las que el grupo en sí mismo va a cobrar mucha relevancia. Las personas trabajamos mejor en grupo y va a desarrollar la sociología las distintas teorías que se conocen sobre grupo. Nosotros la vamos a estudiar en la materia que viene. Algo importante, una figura muy importante que va a surgir acá, es la figura del líder. Esta escuela introduce el concepto de líder como un referente, como alguien que, ¿se acuerdan que Patri les habló de esto la clase pasada cuando les habló de poder? Y les explicó la diferencia entre poder, autoridad, liderazgo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vamos a refrescarlo? ¿Cuándo alguien tiene poder sobre otro? En la división del trabajo, que era supervisor y eso. En términos generales. Cuando cambia la conducta Vamos de a uno. Matías, ¿qué decías? Alguien tiene poder cuando... Te perdí un poquito, Matías. Lo perdí un poco más. Sí. Conducta de otra persona. Bien, te había perdido un poquito. Bien. Alguien tiene poder cuando cambia la conducta de otra persona. ¿Sí? Ese poder puede venir acompañado de la autoridad. ¿En qué caso? ¿Cuándo alguien tiene autoridad? En la responsabilidad sobre el Sí, otro. pero ¿qué me da autoridad? Cuando no se llega la responsabilidad. ¿Alguien habla de la jerarquía? Alondra, ¿qué decías? No, yo dije que cuando no se delegaba la responsabilidad era. Pero vamos por ahí, ¿pero por qué? ¿Qué me da la autoridad? El cargo, ¿se acuerdan? Claro. Yo tengo autoridad como docente, ¿sí? ¿Por qué? Tengo un cargo de docente. ¿Sí? Hola, Patri. Estamos conversando sobre los resultados de los estudios Hauser y continuando con eso, habíamos introducido el tema de el liderazgo, ¿sí? Como uno de las figuras importantes. Estábamos recordando lo que habíamos hablado la clase pasada sobre poder, autoridad, y acá aparece el rol de líder, ¿sí? El liderazgo ya no como alguien que tiene el cargo de jefe, sino como quien tiene influencia. Esta palabra es importante para notar en el concepto de liderazgo, ¿sí? Alguien que tiene influencia en el comportamiento del grupo. Así como el grupo va a ser el centro de análisis de esta escuela de relaciones humanas, va a aparecer fuertemente la figura del líder. Y vamos a ver que tanto esta escuela como la que continúa, que es la escuela de psicosociología,
van a desarrollar todas las teorías de liderazgo que conocemos, que las vamos a ver en profundidad en la materia que viene. ¿Sí? Hay un mensajito que no sé de quién me perdí. ¿Siempre el grupo necesita líder? ¿Se forma de manera natural? Estás haciendo preguntas profundas, Nazareno. Esta escuela nos va a decir que el líder es necesario en un grupo. ¿Sí? Esta escuela nos va a decir que sí y lo va a fundamentar y va también a desarrollar teorías diciendo que determinado tipo de liderazgo es el más adecuado. Por ejemplo, esta escuela va a ir en contra de un liderazgo autoritario, ¿sí? Que es más del tipo de supervisión que proponían las escuelas clásicas, ¿no? Un jefe autoritario que ¿qué hacía? Daba órdenes, premiaba, castigaba, se hacía lo que él decía, ¿sí? Estas escuelas van a proponer un estilo de liderazgo, en este caso, más democrático, más participativo. Después vamos a poder discutir si va a aparecer la cuestión del liderazgo situacional y demás, que no nos vamos a meter ahora. Va a ser un tema para seguir profundizando y discutiendo en la materia que sigue, ¿sí? ¿Cómo surge ese liderazgo? Viendo esta pregunta de Nazareno que dice, ¿se forma de manera natural? También tiene que ver con el proceso grupal y con el proceso de liderazgo, donde yo lo que te voy a decir en esta instancia, para no confundirnos y no meternos en temas que vamos a profundizar más adelante, para que haya un líder, tiene que haber personas que lo sigan. ¿Sí? Yo no puedo decir hoy, imagínense que hoy Tomás, que veo, no sé, o Melina, dicen, bueno chicos, a partir de hoy soy el líder de todos ustedes. Y ustedes hacen lo que yo les digo. Ustedes lo van a aceptar como líder, a Tomás o a Melina. ¿Es tan sencillo como eso? No, tiene que haber como, no sé, tipo votar, seleccionar. Creo que la aceptación de uno también. Uno lo tiene que aceptar como tal. Y seguido a lo que vos decís, Elizabeth, yo te preguntaría, ¿qué me hace a mí, o a cada uno de ustedes, aceptar que alguien sea un líder mío? Depende cómo es ella, el respeto. Yo creo que tiene que demostrar las capacidades. César dice, va a tener que ver con las capacidades. Ahí voy, Alondra. César dice, y yo voy a ver sus capacidades. ¿Qué dice Alondra? Las propuestas que pueda, que tenga. Bien, Alondra dice, lo voy a escuchar primero, a ver qué me propone, y después veo si adhiero. El líder te inspira naturalmente, te inspira a que lo sigas. Bien, Matías. Fíjense cómo van a ver, y vuelvo a decir, todo esto lo vamos a estudiar. El líder motiva, no te impone, Motiva, sí, Melina. Pero pueden existir tipos de líder, porque a veces se da en personas que ya son líder por naturaleza y otros que por ahí son seleccionados como líder. Pero Hay una gran pregunta, Melina, detrás de lo que vos decís. ¿Líder se hace o líder se nace? claro, eso. Todo esto, vuelvo a decir. De ambas. Vamos a ver. Porque vos te encontrás con personas que vos decís ya es natural de la persona, no que lo pusieron a dedo. Otra pregunta que se me ocurre decirles, ¿todo líder es un líder positivo o puede haber un líder negativo? Podemos estar toda la hora hablando de este tema de liderazgo. Todo está escrito. Estas escuelas se van a ocupar de estudiar estos procesos en profundidad y de darle respuesta a todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahora. Patrín, te puedo... Sí, Matías. No sé, para mí igualmente la figura de líder no es tan formal, porque una cosa es un supervisor, un jefe de área, un dueño o simplemente un coordinador, y otra cosa es un líder. Las otras son figuras formales, jerárquicas, puestas, seleccionadas por una organización. Normalmente una organización no... Ahora se usa, hace un tiempo se usa las palabras líder, team leader, pero porque quieren ponerlo como forma orgánica, pero el líder Ahí te perdí. no es tan formal, el líder surge.
El líder surge por factores que tiene que inspiran. El líder surge en un grupo de trabajo, en una organización, en un grupo humano, porque inspira que lo sigan, o sea, no es tan formal, no es seleccionado, no debería ser obligatoriamente, no debería ser seleccionado formalmente por una institución, porque puede no tener las capacidades de liderazgo. Profe, y sacando... Para pedirle que lo terminamos de dejar hablar a Matías. Perdón. No, creo que hasta ahí igual. Bien. Meli, ¿qué ibas a decir? ¿La personalidad tiene mucho que ver también? Hay una teoría que nos va a hablar de la teoría, por ejemplo, de los rasgos, sí. Hay algunos que van a decir, bueno, hay personas que tienen hasta ciertos rasgos físicos y eso los predispone a ser líder. La postura. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que vamos a hablar del liderazgo carismático, que tiene que ver con esto que decimos, de las cuestiones de la personalidad. Profe, yo por eso decía que tiene que demostrar las capacidades, porque uno tiene que ver, hay cosas que van a venir de algo natural y otras cosas que tiene que incorporar, pero uno lo va a seguir de acuerdo a cómo se muestra. Carácter, seguridad. Bien. Quiero rescatar algo que decía Matías hace un rato. Matías nos hizo la diferencia y es una de las cuestiones que van a afirmar en esta escuela, que es la diferencia entre el jefe, el gerente, aquel que tiene un cargo, ¿sí? Que va a tener autoridad por el cargo que tiene, y lo van a diferenciar del líder, que no necesariamente va a ser el jefe, que no necesariamente va a tener un puesto, ¿sí? Y por más que ese puesto se llame líder de, ¿sí? Como bien dijo Matías, que hoy en día hay puestos que uno asume como líder de, pero en realidad estamos hablando de una jefatura o de un nivel de administradores de primera línea, ¿sí? Entonces va a surgir esta figura del líder con ciertas problemáticas también que van a aparecer. Porque ¿qué pasa si el líder, que no es el jefe, es quizás un compañero más, parte de ese equipo, de ese grupo de trabajo, y resulta que ese líder, a quien el grupo lo sigue, lo que él dice, el grupo lo hace, el grupo adhiere. Ahora, ¿qué pasa cuando ese líder va en contra del jefe? O se opone a los objetivos de la organización, o sabotea la tarea que tiene que hacer ese equipo. Estas son las problemáticas que también empiezan a surgir y a las que se va a intentar darle respuesta desde esta escuela. Vamos a ver que la Escuela de Relaciones Humanas hace los primeros aportes. La escuela que sigue, que es la Escuela de Psicosociología, los va a seguir profundizando y va a seguir desarrollando teorías. Esta escuela, así como hizo el estudio que vimos en esta central de la General Electric, los estudios Hawthorne, también desarrollaron diferentes estudios así experimentales donde iban demostrando sus teorías. Otros temas de los que nos va a hablar estas escuelas, por ejemplo, tienen que ver con la motivación. ¿Y qué se van a preguntar? Bueno, ¿qué motiva a las personas? ¿Por qué trabajan las personas? ¿Por qué las personas trabajan más o menos eficientemente? ¿Qué influye? ¿Qué factores influyen en cómo las personas trabajamos? Y van a aparecer acá todas las teorías sobre motivación. Vuelvo a la pregunta que hicimos hace un rato. Ya Taylor había hablado de esto, pero él que dijo, ¿a las personas las motiva qué? El incentivo económico y el pago por pieza. Bien, el dinero. Estas escuelas van a decir, sí, el dinero, la variable económica está, pero no es lo único que motiva a las personas. Los estudios Hawthorne también nos demostraron, no solo las condiciones de trabajo, también el sentirse parte, también el que me permitan participar de la toma de decisiones, la fijación de objetivos. Vamos a encontrar, vuelvo a decir, diferentes teorías. En esta instancia podemos mencionar algunas. No las vamos a desarrollar en profundidad. Al grupo que le toque en el trabajo integrador esta escuela tiene para entretenerse.
tiene para investigar y desarrollar un montón. Profe. Sí, ¿quién me habló que no vi? Melina. El sentirse reconocido por lo que uno hace en el puesto de trabajo es muy motivador. A nosotros nos pasó en la pandemia que nos hicieron mucho reconocimiento porque habíamos quedado como empleados esenciales y eso como que nosotros hacíamos insumos descartables en el hospital donde trabajo. Y nosotros a lo primero lo hacíamos porque veíamos cómo los enfermeros estaban trabajando, los médicos que eran los que estaban en primera línea, y eso nos motivaba a nosotros. Y aparte que el hospital también nos hacía muchos reconocimientos a nosotros como empleados esenciales y trabajamos un montón y no nos pagaban horas extra ni nada. Después surgió lo de trabajar más días porque no dábamos abasto por la emergencia sanitaria, pero a lo primero era por amor al arte, por así decirlo. Pero era muy bueno que nos reconozcan el trabajo que estábamos haciendo, más en un momento así. Tal cual. Yo me voy a adelantar un poquito solo para espolearles un poquito la historia y para darles unas ganas de ver cómo continúa todo esto. Nosotros la frutilla del postre, ¿sí? De lo que cuando terminemos todo este recorrido que vamos a hacer de la evolución de la teoría administrativa, va a tener que ver con las dimensiones del acto de trabajar, que ahí lo vamos a volver a leer a nuestro amado Peter Drucker. Y él nos va a terminar también a hablar mucho de todo esto. ¿Por qué las personas trabajamos? ¿Por qué podemos ver el trabajo como una bendición en algunos casos o como un castigo? Todo esto que vamos a ir hablando de a poco, vamos a ver que ese texto nos va a ayudar a darle el cierre, pero se los dejo ahí como en una frutillita que les tiro ahí para que vayan saboreando lo bueno que se está poniendo esto. Pregunto, antes de seguir con los aportes de esta escuela. Patri, Sí. ¿te leo algo que pusieron? Ay, perdón, sí. Dice Nazareno, profe, ¿cómo fue la investigación sobre los liderazgos? Y César dice, es enriquecedor el tema. Antes Tomás había dicho, charla motivacional, presentación y vamos todos para el mismo lado. Bien. Con respecto, al tema del liderazgo, de cómo fue la investigación. Ay, Patri, le voy a pedir silencio, porque me hace el eco. Ahí está, perdón. Me hace eco y me termino escuchando a mí misma. Iba a decir, con respecto a las investigaciones, la mayoría de las investigaciones que ellos hacen son muy empíricas, son muy de trabajo de campo, de ir a ver en las organizaciones cómo esto funcionaba. Ellos ya venían con sus teorías, iban y desarrollaban experimentos, por así decirlo, muy de observación, que de hecho alguna de las críticas que se le hace un poco a Ailton Mayo y a sus seguidores es que muchas veces se quedaban en querer demostrar sus teorías, ¿sí? Y por ahí se alejaban un poco de la realidad de las organizaciones. Pero tiene que ver mucho con lo experimental, ¿sí? Muy de ir a ver grupos testigos, y ir a ver cómo funcionaban, y a partir de ahí ellos desarrollaban sus diferentes teorías. Bueno, lo que les iba a decir es, le iba a preguntar, si vamos hasta ahora entendiendo por dónde va la cosa, cómo vamos acompañando un poco lo que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué surgió una escuela? Ahora, ¿por qué está apareciendo toda esta cuestión de lo grupal, esta cuestión de lo individual, de la persona? Tiene que ver con ese contexto del que hablamos al principio. Tiene que ver con lo que estaba pasando socialmente, esa sensibilidad social que había respecto de las personas. La cuestión de los periodos de posguerra trajeron una sensibilidad social que ponen a la persona en un foco muy importante, ¿sí? Y vuelvo a decir lo que hoy decía, eso se traslada al interior de las organizaciones, ¿sí? ¿Vamos bien? Les cuento un par de cositas más y les voy a pedir que trabajen un poquito. ¿Qué otros aportes? Y acá me halláis a Marco, no le gustó tanto.
Te vi, Marco, te vi la... ¿Qué otros aportes van a hacer estas escuelas? Tanto la Escuela de Mayo como la de sus seguidores, la Escuela de Sociología y Psicología. ¿O sobre qué otros temas van a realizar sus teorías y sus aportes? Por ejemplo, sobre comunicación. ¿Sí? Ya mencionamos liderazgo. Mencionamos todo lo que tiene que ver con la tarea grupal, con el grupo. Van a desarrollar diferentes teorías de grupo. ¿Sí? La influencia de la participación. ¿En qué punto o en qué grado permitirle a las personas, a los trabajadores que participen, por ejemplo, en la fijación de un objetivo? Pensemos que esto para Taylor sería una mala palabra, sería una locura. ¿Cómo le vas a pedir al obrero, al empleado que participe? ¿En qué? No, su tarea es trabajar. Su tarea es hacer hacer una tarea. ¿Sí? Estas escuelas van a tener esa mirada súper centrada en, sí, la persona es importante. No es importante, es lo más importante. ¿Vos querés que una organización sea productiva, sea efectiva? Que ya dijimos es la pregunta que se van a hacer o lo que van a intentar responder todas las escuelas. Bueno, la respuesta ¿dónde va a estar? Darles un buen ambiente de trabajo, motivalos, fíjate qué los motiva, trabaja para tener un tipo de liderazgo que sea funcional a la organización, desarrollar canales de comunicación efectivos. Tiene que ver con todos los procesos psicosociales que vemos en la administración. Me gustaría que trabajemos sobre una pregunta que les quiero dejar y que 5 minutos la pensemos, ¿sí? Y la podamos seguir conversando entre todos. ¿Anotan? ¿Qué aportes? Ahora leo lo que me dice Marcos en el chat. ¿Qué aportes de la escuela clásica y de la escuela de relaciones humanas se pueden aplicar hoy en día en las organizaciones? Con algún ejemplo. ¿Sí? A ver, de todo lo que vimos de la escuela clásica, hoy que estamos sumando la Escuela de Relaciones Humanas y obviamente los seguidores, ¿sí? Neoclásicos y psicología, Escuela de Psicología y Sociología. De esos aportes, ¿qué vemos a que se puede aplicar hoy o qué creemos que se aplica hoy en las organizaciones? Y con algún ejemplo concreto que se les ocurra, ¿sí? ¿Se entiende lo que les pregunto? 5 minutitos, 10 minutitos, son ni 20 y 25, más tardar y media, vamos, compartimos y seguimos avanzando, ¿sí? Marcos decía, ¿tanto impacto tuvo el tener en cuenta a los trabajadores que hasta ahora no cambia? Yo te lo repreguntaría, Marcos. Hoy son los trabajadores lo más importante para las organizaciones. Pensémoslo, no lo respondamos juntos ahora. Vamos a pensarlo, trabajen en esto y veamos que si lo podemos responder. Nazareno dice, también se ve la evolución de los investigadores sobre la visión con el medio ambiente, ¿puede ser? Cuando hablamos de medio ambiente te referís al entorno organizacional, ¿verdad, Nazareno? Totalmente. Vamos a ver, Taylor no se fijaba mucho en el medio ambiente. ¿Sí? A Taylor, ¿qué le importaba? El taller, el sector productivo, su mirada bien fabril, bien en los procesos. Fayol fue ampliando un poquito la mirada, porque ya tenía una mirada de la administración más general, pensando ya en otro tipo de organizaciones. Pero vamos a ver que recién después de la Escuela de Relaciones Humanas, el medio ambiente va a empezar a cobrar cierta importancia. Hasta ahora lo que nosotros nosotros ya sabemos que el medio ambiente es importante, lo estamos hablando del primer día, ¿sí? Pero fíjense que hasta ahora los aportes de las teorías que fuimos estudiando no tenían que ver demasiado en cómo el exterior afectaba el interior de las organizaciones.
Bueno, sí, Patri. Es muy importante lo que preguntó Nazareno del medio ambiente, porque es tan fuerte el impacto y sin embargo hasta ahora ninguna de las dos corrientes lo toma de lleno, ¿no? Lo ignora de alguna manera. Sin embargo, voy a salir en defensa de Elton Mayo en decir que algo le hizo ruido a él, algo llamado sindicatos, por ejemplo, y lo llevó a trabajar en una dimensión humana y no mecanicista. Digo, acá sin querer él reconoce una influencia del contexto, ¿sí? No la estudia, no la va a estudiar, pero sí sin duda que la ve, le hace ruido, ¿no? Era eso nomás. Bueno, trabajemos con la preguntita que les dejéis y seguimos. Marcos, vos preguntás si se puede especificar a qué industria o puesto se está hablando. ¿Vos decís en el ejemplo que des? ¿Para explicarlo? Sí, si te sirve para ejemplificar.
Bueno, acá ya Marcos dejó su aporte. ¿Pudieron armar alguna aproximación a lo que les pedí? ¿O les falta? Bueno, voy a ir leyendo lo que está en el chat. Arrancamos con Marcos, a ver lo que escribió Marcos. Dice, empresa fábrica autopartes. Puesto de trabajo, operario de producción. Aplicación de la escuela clásica. Se implementa un sistema de producción en línea para optimizar el flujo de trabajo y reducir los tiempos de ciclo. Se establece un sistema de control de calidad para garantizar que los productos cumplan con los estándares establecidos. Se establece capacitación continua a los operarios para mantenerlos actualizados en las últimas técnicas de producción. Bien, Marcos, ¿sí? ¿Qué aportes vemos acá? La capacitación, que nos hablaba Taylor, ¿sí? Bien, esto de la estandarización, esto de el flujo de trabajo, reducir tiempos muertos, bien. En el medio me quedó el aporte de Melina, dice, profe, cuando entran las exigencias de los empleados, por ejemplo, cobertura médica y demás. ¿Qué pasa con esto, Meli? ¿Qué sería esto? ¿Con qué lo vinculás? Te dejo la pregunta. Marcos después sigue diciendo ahora la aplicación de la Escuela de Relaciones Humanas. Se crea un programa de reconocimiento para premiar a los empleados por su desempeño y compromiso. Bien. Se implementa un programa de bienestar que incluye actividades físicas, talleres de salud, mental, espacios de relajación. Se fomenta la comunicación abierta entre los trabajadores y los supervisores a través de reuniones periódicas y canales de comunicación accesibles. Bien, me confundí en algunas cosas, dice Marcos. Bastante muy bien, ¿sí? Vamos a los aportes, están bastante acertados. Melina dice, yo en lo personal es una de mis motivaciones a la hora de incentivarme laboralmente. Ok, Meli, vos me hablabas de esto de la medicina laboral, obra social, como un incentivo. Bien, que te ofrezcan o no incentivo, claro, pregunto en qué momento aparecen estas exigencias de parte de los empleados o de cuándo se empieza a hablar de esto. Es una duda, no una respuesta. Ah, ok, la ART. Todo, a ver, todas estas cuestiones, ya como hablamos, en esta instancia de principio del siglo XX, 1920, 1930, van a empezar a aparecer estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una gran participación sindical. Junto con los sindicatos van a aparecer legislaciones laborales. ¿En defensa de qué? En defensa de condiciones de trabajo, en defensa de salarios justos o salarios acordes a la tarea. Por ejemplo, se va a regular muchísimo la cuestión vinculada al trabajo infantil, ¿sí? Y en la medida en que la legislación laboral va avanzando, van a ir apareciendo diferentes beneficios como esto de la ART, esto de que se empiezan a hacer aportes jubilatorios, aportes de obra social. Todo va a ir muy acompañado de la evolución del contexto. Esto está muy atado a cuestiones vinculadas a legislación laboral, ¿sí? Normas que van apareciendo, tanto desde leyes como desde todos los convenios colectivos de trabajo que regulan actividades específicas y dan beneficios para los trabajadores de un sector, por ejemplo, no sé, el sindicato de la leche, el sindicato gastronómico y demás, donde van a haber regulaciones específicas. A medida que transcurre el tiempo, sí van a ir apareciendo estos beneficios para los trabajadores, ¿sí? Entonces, sí, respondo a tu pregunta. Leo y también, sí. Perdón, profe, también se le pone, es como ponerle límites al empleador y al empleado. Exacto. Porque
yo siempre hablo en base a experiencia, ¿no? Hay veces que nos tocó chicos que dice estoy enfermo, hoy no voy a trabajar, ¿no? No puedo trabajar, me falta 10 días, 15 días, presenta un certificado médico, pero resulta que no estuvo enfermo, estuvo de viaje. Entonces, creo que todas esas cuestiones, lo que dice la ley de contrato de trabajo, hace que limite esas cosas, porque si bien una reunión en ciertos periodos y que también uno lo haga sentir como pertenecientes a una empresa, por ahí alguno te agarra del codo, como se suele decir, ¿viste? Y se empiezan a cebar y a hacer cosas que no está bueno, ni tampoco refleja en una productividad. Entonces, por eso creo que las regulaciones son muy importantes y que también de parte del empleado tiene que entender de que hay una patronal que también es importante, y la patronal tiene que entender también de que el empleado es muy fundamental en una organización o en una empresa. Así que, o sea, yo lo que considero también es que también es muy importante las regulaciones para ambas partes. Exactamente. Es muy asertivo lo que decís, César, totalmente. A ver, acá no hay una cuestión de ni de beneficencia, ni de filantropía, no es que acá, no sé, los empleados hay que darles absolutamente todo y el empleador tiene que renunciar a todo, no, pero sí tiene que haber un equilibrio, y tal como vos lo decís, César, tiene que ver las regulaciones y las legislaciones que van surgiendo con una limitación a ambas partes. Ahora, ahí le doy, Patri. Contextualizándonos, en la época de Elton Mayo, era mucho más el sometimiento del trabajador por sobre los derechos que podía tener el empleador. O sea, realmente las condiciones laborales, sobre todo en la época de Taylor, en la época de Fayol, eran pésimas para los trabajadores, ¿sí? Por eso en un comienzo las legislaciones laborales tuvieron mucho que ver con regular estas cuestiones y darle al trabajador condiciones óptimas de trabajo. Por supuesto que van a acompañar todas estas regulaciones a ambas partes a lo largo del tiempo, ¿sí? Creo que es acertado lo que vos vas diciendo. Patri iba a hablar. No, agregar una cuestión que a lo mejor la hablaron y pido disculpas porque como yo entré una hora más tarde, que es el tema del conflicto, Patri. No sé si habían alcanzado a llegar. No demasiado. Bueno, justamente lo que César vos estás planteando tiene su origen en este conflicto laboral histórico que es patronal obrero, y la Escuela de Relaciones Humanas empieza a mirar precisamente esto, cómo lograr el compromiso y la motivación de las personas más allá de lo económico y más allá de los castigos o las sanciones. Este conflicto, y es muy breve lo que quiero decir, así siguen, según Mayo, el conflicto se resolvía con amor y comprensión. Digo como para que vean el enfoque, ¿no?, también extremista de él. Si bien Taylor lo resolvía, como lo vimos, ¿no?, con incentivo económico, con controles, con estandarización, Mayo también se va al otro extremo y dice, con amor y comprensión se resuelve el conflicto organizacional. Vemos que están bien en los extremos, ¿no? Digo como para ver después las escuelas que vengan, a ver si no es todo tan blanco o tan negro. No sé si me expliqué. Era simplemente agregar eso, que justo César me dio pie para decirlo. Pero bueno, como la historia continúa, como bien dijo Patri, vamos a develar el misterio. Totalmente. De hecho, ya nos podemos ir preguntando, ¿no? Bueno, ¿quién habrá estado más acertado? Pero no vamos a meternos en eso porque viene después.
Había levantado la mano alguien, no sé si fue Nazareno, tengo que leer también el aporte que siguieron haciendo en el chat, pero alguien me pareció que había levantado la mano antes. ¿No? Bueno, leo entonces lo que está en el chat, seguimos con los aportes. ¿Sí? Dice Ezequiel, la escuela clásica aún sigue siendo necesaria la eficiencia y la eficacia en la producción, sea de un producto o servicio. Escuela de Relaciones Humanas, es necesario el estudio de las relaciones humanas para poder coordinar las actividades de los sectores. Ejemplo, comercial, producción y logística. Bien. Nazareno dice, reducción de la jornada laboral. ¿Esto dónde lo incluirías, Nazareno? ¿El aporte de quién? De los... está hablando de los temas de los derechos sociales. Es un bien. Tomás dice, lo que sostenía Taylor al decir que el hombre era parte de la máquina, el engranaje de la máquina, para el tiempo en el que estaba, era bien dicho. El objetivo en ese momento era producir. Culturalmente era distinta la sociedad y la economía, la gente trabajaba para vivir. Opino que con el transcurso del tiempo y con la actualización de las generaciones, los mismos operarios sentían que por invertir su tiempo en una organización no podían cumplir con sus objetivos personales. Por ello, el enfoque de la Escuela de las Relaciones Humanas se ve más reflejada en esa época, ya que trata de darle importancia al operario para motivarlo, ya sea en algunos casos con motivación económica, jornadas rotativas de trabajo, días de descanso, en otros incluso con días de actividades corporativas donde todos juntos hablan y opinan de la empresa, etc. Pienso que hoy en día la escuela clásica se llevaría muy bien de la mano con la revolución tecnológica en curso. ¿Por qué? Bueno, ahí me queda Tomás saber el por qué, me surge la duda. Sería un tema para detallar en otro momento, dice Tomás. Marco dice, por lo general eran cosas que había querido o usaba en donde trabajé por un tiempo lo relacionado con la Escuela de Relaciones Humanas. Está muy bien. ¿Cuál fue el clic para la generación de todo esto? Es una pregunta que hizo Nazareno y ya me perdí en qué contexto venía. Hablo. Sí, dale, Nazareno. ¿Cómo pasamos de que el incentivo, que la motivación sea netamente económica, a que alguien o algún trabajador o alguna organización haya pensado que hay algo más que solo el dinero? Si eso fue sembrado, ¿fue después de la guerra, o fue por consecuencia de la guerra, o porque... ¿No fue luego de los estudios? Se organizó y... Ahí te responde Melina. Tiene mucho que ver con los estudios que hizo Elton Mayo y sus seguidores. Los estudios Hawthorne, por ejemplo, que fueron uno de los primeros que hizo Elton Mayo, dieron ese puntapié inicial para que esto empiece a surgir. Patri. Está silenciada, Patri. Respondiendo a la inquietud de Nazareno, que es muy lógica, hay algo importante para decir. El modelo de Taylor y de Fayol empezó a hacer agua. La productividad empezó a bajar. No le resultaba la ecuación. Esto se empezó a ver en las fábricas. A mayor dinero no había mayor productividad, Nazareno. Entonces, como la psicología y la sociología ya había avanzado también a principios del siglo pasado muchísimo en el estudio del individuo y de los grupos, dijeron, llámenme a los psicólogos y a los sociólogos a ver si me pueden ayudar. Digo, no podemos soslayar esto, ¿no? Cuando el modelo empezó a mostrar que no era perfecto, sino que era perfectible, ahí entran a jugar a la cancha los psicólogos y los sociólogos laborales. Me parece interesante para comentarlo. Sí, también tiene mucho que ver con lo que hablamos en la introducción, ¿no? De cómo llegábamos a los psicólogos y sociólogos en las organizaciones. Bien, me gustaría escuchar alguna otra reflexión, algo que hayan escrito. Ya leímos lo que viene en el chat. ¿Alguien que quiera compartir lo que pudo anotar? Patri está avisando que la llamada finalizará en 13 minutos.
Sí, medio de lo que nos queda de clase, así que podemos leer alguno más. Alondra, dale. Yo había puesto también algo así de los autos, donde cada trabajador se especializa con una tarea concreta, como instalar rueda o conectar cables eléctricos. Esto aumenta la eficiencia y reduce el costo de la producción. Eso en el ejemplo de la escuela clásica. Y después en la otra, la de los recursos humanos, podría ser una empresa que implementa el programa de bienestar para sus empleados, como horarios flexibles o actividades para mejorar la satisfacción laboral y la productividad. Muy bien, Alondra, muy bien el aporte. ¿Qué más? Dice que después, bueno, en las escuelas clásicas, más es la especialización del trabajo, la jerarquía clara y el enfoque de la productividad. Y en las escuelas de relaciones humanas, la importancia del bienestar del empleado, la dinámica del grupo y el liderazgo y motivación. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Profe, Sí, Meli. yo a esto lo llevé como a una comparación entre, o sea, de lo que yo trabajo, ¿no? Que es un taller de costura, pero que está dentro de una organización. O sea, el taller donde yo trabajo está dentro del hospital. Pero tengo compañeras que han trabajado en talleres, no sé si se siguen diciendo clandestinos, donde la forma de trabajar es parecida a lo que es el trabajo en cadena, pero el tema que en el clandestino sería el pago por pieza. Cuanto más cose el empleado, más se le paga. En cambio, a nosotros, capaz que hacemos más o menos productividad y tenemos nuestro salario todos los meses, o sea, igual. Yo lo llevaría a la escuela clásica, lo que sería el taller clandestino, y a lo de relaciones humanas, a donde yo trabajo hoy en día, porque tenemos ART, tenemos obra social, también entra lo del sindicato, pero ahí me surge una duda. El tema de los sindicatos trae conflicto a lo que serían las relaciones entre los compañeros, ya sea distintas ideologías, pensamientos, lo que sea. El tema es que a veces con los sindicatos, hacen un paro o de actividades o, no sé, te dicen para ir a una movilización, lo que fuera. Esto atrasa el trabajo y hay compañeros que no comparten eso y prefieren quedarse trabajando a ir a una marcha. Pero, o sea, tengo una duda si, por ejemplo, no es que a mayor comodidad sería, sino que cuanto a veces más se le da, como decía César, como que se agarran un poquito. O sea, no sé cómo explicarlo. Abusa. Como que hay abusos, sí, hasta me diste la palabra. Teoría X e Y de MacGregor, Patri. Iba justo a decir lo mismo. Está todo escrito, chicas. Claro, porque hay ciertos abusos, después como que te agarran hasta el hombro, yo diría, porque está bien, te damos las mejores condiciones, pero a veces no alcanza. Mira, te voy a contar brevemente, les voy a contar brevemente qué dice MacGregor, que es uno de los autores que va a hacer sus aportes, ¿sí? En estas escuelas. MacGregor desarrolla la teoría X e Y. ¿Qué dice MacGregor? Hay personas del tipo X y hay personas del tipo Y. Hay personas que son del tipo X, ¿cuáles? No les gusta trabajar, van a trabajar haciendo el menor esfuerzo posible,
no les gusta que les den demasiada libertad, prefieren que le digan lo que tiene que hacer, ¿sí? Que cada día va a trabajar y que le digan la indicación, hoy haces esto, hoy haces aquello. Prefieren tareas más rutinarias, donde no tengan que desarrollar demasiado cuestiones creativas, ¿sí? Y vuelvo a decir, si pueden zafar, zafan. La ley del menor esfuerzo, dice Micaela, algo así. Y en cambio, dice MacGregor, hay personas del tipo Y, ¿sí? Es X, Y. Las personas del tipo Y son personas proactivas, personas que necesitan que le des autonomía, que le des libertad, que van a ser más eficientes cuanto menos encima les estés, que no se van a aprovechar, sino que realmente vos les das libertad y van a trabajar mejor, van a ser más eficientes en su trabajo, que necesitan desarrollar la creatividad. César dice, me identifico con I. Yo creo que la mayoría de los que están acá seguramente se identifican con I, por algo están acá, ¿sí? Pero ¿cuál es la realidad que dice MacGregor? Existen las dos personas. A las dos personas las motivan cuestiones distintas. Las dos personas son aptas para tipos de trabajos distintos. Y las dos personas necesitan ser gestionadas de alguna manera. Y vos, o nosotros, como administradores, vamos a tener personas del tipo X, personas del tipo Y. Ni son todos X, ni son todos Y. Ni todo es necesidad de control, como pensaba Taylor, ni todo es libertad, amor y armonía, como decía Elton Mayo. ¿Sí? La clave, ¿cuál está? En aprender a gestionar a ambos tipos de personas. Un error, por ejemplo, que no se debería cometer, poner a una persona del tipo Y en un trabajo rutinario, en un trabajo del tipo para una persona del tipo X. O al revés, poner a una persona que es del tipo X en un trabajo que necesita habilidades del tipo Y. Tomás dice hay que tener la capacidad para identificar cada X y cada Y para poder gestionar a cada uno de ellos. Bien, vuelvo a decir, está todo escrito, chicos. Todo de a poco le vamos a ir poniendo nombre, ¿sí? Ya estamos casi finalizando, pero me gustaría también dejar una pequeña pregunta para que reflexionemos, ¿no? ¿En qué falló esta escuela? Porque este modelo vamos a encontrar que fue muy exitoso, pero también luego tuvo fallas. ¿En qué falló? ¿Se animan ahora brevemente a pensar por qué falló después este modelo, si hizo aportes tan importantes? Quizás es una pregunta demasiado apresurada. El modelo de los clásicos tuvo sus fallas. Este modelo nos vamos a encontrar también, tuvo muy buenos resultados, pero tuvo sus fallas. ¿Qué le faltó? Ezequiel dice, quizás justamente porque fue tan extremista como el primero. Tomás dice, no hay equilibrio entre la escuela clásica y la de relaciones humanas, son dos extremos. Estuvo desregulado. Va por ahí. Va por ahí. Profe, sí. disculpe que la César, corte. dale. Yo lo que quería agregar hace rato, por ejemplo, cuando se empezó a implementar el tema de la capacitación al personal, también lo sentí, porque lo sentí así, una motivación, también porque a mí me creó la sensación de seguridad también, porque si me van a capacitar, me van a dar ciertas herramientas, entonces tengo la seguridad de que haciendo las cosas correctas voy a permanecer en el trabajo o voy a permanecer con trabajo. Entonces te deja más tranquilo y también te motiva al saber que vas a tener un trabajo futuro. No solo de adquirir herramientas, sino también de decir, voy a tener un trabajo seguro en un futuro. ¿Se entendió? Totalmente, César. Bien, muy bien tu aporte, tu reflexión, bien el aporte de todos, ¿sí?
Acá Ezequiel, que me dice que no era Ezequiel, era María, todo el día le dice Ezequiel, y era María, porque está con una cuenta que se llama Ezequiel, perdón, María. Dice salir de la zona de confort, fundamental. Bueno, esta pregunta que le hice recién es una pregunta que vamos a seguir trabajando, ¿sí? ¿Cuál fue la falla y qué es lo que está faltando? ¿Sí? Vamos a seguir el cuento, vamos a seguir la historia. Se nos está por cortar la llamada. Lo que sí les quiero pedir es lo siguiente. No se duerman con la lectura. No se queden. No dejen todo para después. No sean X. No sean X. ¿Sí? El primer parcial ya pasó. Seguramente ya rindieron los parciales de las otras asignaturas. Pongamos el piecito en el acelerador. No se queden. Son muchos temas. La bibliografía avanza. ¿Sí? Cualquier duda nos pueden ir preguntando, nos pueden ir consultando, pero ustedes es necesario que lean. Ya les dije hoy al principio y se los vuelvo a repetir. Estamos viendo a vuelo de pájaro cada una de las escuelas. ¿Sí? Queda para ustedes el profundizarla, no nos da el tiempo para verlas con la profundidad. Igual, vuelvo a decir, ya les va a tocar a cada uno de los grupos, que seguramente alguna de las escuelas, alguno de los temas en los que después van a profundizar. Pero no se queden, lean. ¿Sí? El jueves seguimos con modelo burocrático de Weber. Algo que quieran preguntar, no sé, Patria, algo que quiera comentar, que ya estamos a 2 minutos de terminar la reunión. No, de mi parte nada. Felicitarlos por la participación, más allá de que alguno quizá no ha podido leer todo lo que hubiera querido, el grupo anterior también. Son temas muy actuales y por eso generan tanto feedback. Así que nada, de mi parte, nada más, Patri. Buenísimo. Bueno, chicos, gracias, descansen. Nos vemos el jueves ya en la ULU. Salvo que ocurra algo en el medio que les vamos a avisar. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Nos vemos el jueves, que sigan bien. Nos vemos.